Y ese es el tema que vamos a desarrollar, la meningitis. Si usted tiene dudas, consultas, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Le damos la bienvenida a la doctora Elena Majano. Doctora, bienvenida. Hola, El Salvador, qué gusto tenerla acá. Gracias, muy amable por la invitación, es un placer. Hablemos un poquito y, mejor dicho, describamos esta enfermedad de una manera general para que entendamos de qué se trata. La meningitis consiste básicamente en inflamación de las leptomeninges, de las capas que cubren el cerebro, de la pía madre, la aracnoides y la dura madre, de adentro hacia afuera, que tienen como función estas membranas cubrir y proteger el cerebro y la médula espinal, proporcionar una buena circulación sanguínea a nivel cerebral y también producir o permitir que fluya el gran lubricador del cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo. Cuando estas meninges se ven infectadas por vía hematógena, es decir, a través de la sangre, por virus, las principales causas de meningitis es el 80% es viral, el 20% es por bacterias y el resto son por microorganismos menos comunes, gracias a Dios, como los hongos. Cuando estas meninges se ven inflamadas, se ven contaminadas con estos microorganismos, ya sea que subieron vía sangre o por infecciones de nariz, de boca, de oído, que por continuidad las infectan, o en personas que han tenido traumas, golpes en la cabeza, traumas de cráneo, en donde por contigüidad del trauma se puede afectar la meninge, es que se produce la meningitis, la inflamación de estas capas que protegen el cerebro. Dependiendo de la edad, cuando se habla de meningitis, hay que tener en cuenta tres factores: la edad de la persona que está con el cuadro de meningitis, cómo se infectó, o sea, la vía de entrada, y la calidad del sistema inmune de esta persona. ¿Por qué? Porque los niños y los ancianos son dos poblaciones que pueden verse afectadas por meningitis, más los niños que los ancianos, pero digamos que son los extremos, porque ambos tienen su sistema inmune no deficiente, pero no tienen un adecuado sistema inmune. En los niños recién nacidos, por eso mismo, porque van generando sus defensas desde el momento que nacen. Y en los ancianos, porque ya se complican con diabetes, con algún otro tipo de condición médica, los pacientes con cáncer, los pacientes renales crónicos en hemodiálisis, todos tienen un sistema inmune debilitado. Entonces, a la hora de hablar de meningitis, siempre hay que tener en cuenta la edad de la persona, en este caso del paciente, cómo entró la meningitis, cuál fue la vía de entrada, y la calidad del sistema o la integridad, en este caso, del sistema inmune. Doctora, eso significa de que todos estamos propensos a sufrir esta enfermedad, porque hablamos de los grupos, mencionamos los recién nacidos y también los adultos mayores, pero también como adultos nosotros sí podemos llegar a sufrir la meningitis. Así es, los que estamos en el medio también tenemos menos posibilidades que los anteriores grupos, pero siempre tenemos la chance de tener meningitis. El cuadro de meningitis, como lo decía, a la cabeza son las causas virales, son las causas virales, virus que viven en la boca, en la nariz y en los oídos, pero especialmente en boca y en nariz, y que en boca y en nariz no hacen nada, pero que en algún momento las defensas se debilitaron, en algún momento las condiciones del huésped, en este caso de la persona, fueron propicias para que virus que viven permanentemente en nariz y boca contaminen las meninges vía sangre y se produzca una meningitis. Claro, en una persona de 25 a 27 años, sin antecedentes médicos, con un buen estado y condición física, es un cuadro, sí, es un cuadro que preocupa, que se debe hospitalizar, pero que si se hace un diagnóstico temprano y se inicia un tratamiento efectivo, la meningitis no deja ningún tipo de secuela. Las principales secuelas que nosotros observamos se observan decrecidamente en los niños, en los recién nacidos, en aquellos en donde no se llevaron a tiempo al hospital, donde el tratamiento no se instaló de una forma rápida, y son niños que podemos verlos que tienen algún tipo de retardo mental, que tienen algún tipo de hidrocefalia como consecuencia, convulsiones como consecuencia de meningitis no tratadas a tiempo, o sordera, que también es bastante común, pero con el advenimiento de las neuroimágenes, que son las tomografías, las resonancias, el adiestramiento de los colegas, tanto en pediatría, medicina interna, los infectólogos, los neurólogos que estamos involucrados en esto, la meningitis ya no es un reto a la hora del diagnóstico y el tratamiento, es más que todo a la hora de la prevención, ¿vea? Porque es una enfermedad que, tratada de forma adecuada y correcta por el profesional indicado, no deja secuelas. Es preocupante y se debe de ingresar, pero no deja una secuela.
escuela como la que veíamos 30 o 40 años atrás. Doctora, ahora que ya dividimos por grupos esta enfermedad, podemos hablar de los síntomas. ¿Será que los síntomas son iguales en todos estos grupos o varían? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en un niño recién nacido puede presentarse lloroso, irritable, con tendencia al sueño, con rigidez de nuca, con rigidez de su cuerpecito, y algo sumamente importante es que rechaza el pecho. Rechaza ya sea la alimentación con la pachita o rechaza la pacha, puede presentar vómitos. Entonces el rechazo a la alimentación, el llanto que una madre, aunque sea primeriza, conoce que no es un llanto de hambre, no es un llanto porque está cansado, sino que es un llanto de irritabilidad. Luego está el cuadro típico de la meningitis, dolor de cabeza, fiebre, unos vómitos que en algunos libros los describen como en escopetazo, pero yo lo aprendí en proyectil, que son vómitos en los cuales existe un desplazamiento del contenido alimentario sumamente llamativo. Hay fotofobia, que es una molestia bien marcada a la luz, fonofobia, rigidez de nuca, también hay irritabilidad, ese dolor de cabeza, esa sensación de un malestar general, que la meningitis viene precedida tanto en los niños como en este otro grupo que estoy mencionando, que quizás todos nosotros, los adultos, por una infección viral previa. Cuando uno hace la historia en retrospectiva, tanto el bebé, el adulto joven o la persona adulta y el adulto mayor, hay una historia de algún catarrito, de alguna gripe previa que pudo haber iniciado el cuadro. Y luego está el adulto mayor, en donde en el adulto mayor no se va a presentar probablemente rigidez de nuca, no se va a presentar el vómito en proyectil, sino que en el adulto mayor la meningitis va más con cambios conductuales, con irritabilidad, cambios en la conducta, el abuelito está más agresivo, el abuelito está más intolerante, cambios en los ritmos de sueño, está durmiendo más en la mañana y está muy agitado por la noche. Hay cambios más conductuales que siempre, al ser adulto mayor, hay que hacer una diferencia con los cambios propios cognitivos, con alguna demencia, y se ingresa, se hacen los estudios y lo que se observa muchas veces en los adultos mayores sí puede ser un cuadro de meningitis aguda, pero ellos también, debido a su proceso de neurodegeneración cerebral, debido a su sistema inmune, pueden cursar con meningitis crónicas, que cuando se les da tratamiento resuelven. Entonces, dependiendo del grupo etario, los niños tienen un cuadro clínico muy característico, el adulto joven y el adulto tiene el cuadro clásico algunas veces, que lo encontramos al examen físico, pero que también por clínica lo da, y en el adulto mayor el diagnóstico de meningitis por clínica es un reto, porque se tiene que sospechar ante mínimos cambios de patrones de conducta, de sueño, incluso también de alimentación, como el niño, que dejan de comer, que pasan mucho tiempo dormidos en el día, anterior al contacto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez que a mí me dio meningitis, ¿me puede volver a dar? Sí, le puede volver a dar. Es poco común. Si usted tiene un buen sistema inmune, si usted incluso está vacunada para los principales, porque eso es una forma de prevención, vacunar contra los principales virus, el 80% de las cosas de meningitis son virus, y contra algunas bacterias, y tiene un buen sistema inmune, no tendría por qué volver a tener un cuadro de meningitis. Y tampoco es que durante nuestra vida tenemos que tener un cuadro de meningitis. La meningitis es una condición neurológica que se da bajo ciertas condiciones específicas, es frecuente, por ejemplo, malos hábitos higiénicos, el hacinamiento se da mucho, por ejemplo, en internados, en cuarteles, en áreas donde hay mala iluminación, mala ventilación, en donde las personas duermen todas juntas, en donde se presta para que los virus y ciertas bacterias, y quizás de las bacterias la más temida es meningococo. Este es un tipo la meningitis por meningococo, es una emergencia, es una urgencia altamente contagiosa, altamente mortal, que gracias a Dios con el advenimiento de la vacuna para el meningococo y la prevención ha disminuido. Ok, mire, tenemos preguntas a través de nuestro WhatsApp y vamos a leer la primera. Ahorita va a aparecer en pantalla, doctora, porque cuando nosotros hablamos de la meningitis, yo le decía a la doctora, esto es serio, ¿verdad? O sea, la meningitis no es una enfermedad cualquiera. Aquí nos dice, tumor en médula espinal, si es operado, puede volver a salir. Bueno, no tiene mucho que ver con la meningitis, pero sí, para contestarle al televidente, un tumor en la médula, bueno, primero hay que saber qué tipo de tumor es, o sea, la clase de tumor,
la familia del tumor, la estirpe, como se dice en patología, y quizás esta pregunta se la contestaría mejor un neurocirujano, pero por lo general desde mi punto de vista neurológico, si el tumor está bien localizado, bien identificado, se cuenta con las manos expertas de un neurocirujano, dependiendo del estirpe, hay tumores que vuelven, hay tumores que no. Todo dependerá del tipo de tumor y de la extensión que tenga, pero en la mayoría de los casos no vuelven a salir tumores. Ok, muy bien. Hoy vamos a regresar un poquito. Bueno, hay más comentarios. Aquí dice, buenos días. Yo padezco mucho de sinusitis. A veces me salen unas secreciones amarillas o verdes. La cabeza a veces siento como que la tengo inflamada y puedo llegar a tener una meningitis. No. Lo que ella tiene, sin ser yo y no pecar de otorrino, lo que ella tiene es una rinosinusitis a repetición o una rinosinusitis maltratada. O sea, porque hay algo que he aprendido de mis colegas otorrinos, es que en la rinosinusitis existen días de tratamiento, 14, 28 días, antibióticos, spray nasal, lavados nasales, que se tienen que cumplir casi de manera estricta para erradicar todas esas secreciones. Entonces, este podría ser un cuadro de factor de riesgo, sí. Si la persona que lo describe es una persona mayor, con una diabetes no controlada, es una persona mayor trasplantada, con algún órgano, es una persona mayor o no tan mayor que sea receptor de un riñón, por ejemplo, o que esté en hemodiálisis, que tenga su sistema inmune debilitado, o que sepamos que tenga un sistema inmune debilitado, una infección como una rinosinusitis maltratada, claro que puede terminar en una meningitis, pero en una persona de 25 años, de 30 años, que no tenga ningún factor de riesgo, solamente, como bien dice la televidente, va a ser un dolor de cabeza permanente hasta que nos saque toda esa acumulación de secreciones que tiene en los senos paranasales. Sí, a veces nosotros no cumplimos con el tratamiento, nos dicen, son 10 días del antibiótico, pero como ya el quinto día ya nos sentimos bien, no cumplimos con el tratamiento. Para evitar estos cuadros, tal vez no para terminar en una meningitis, sino que para no terminar en una pansinusitis, que es la toma de secreciones de todos los senos paranasales, es cumplir el tratamiento. Ok, muy bien, ahí teníamos estas consultas de nuestros televidentes. Si tiene más consultas puede hacerlo también a través de nuestro WhatsApp. Para ir finalizando, las formas de prevención, ¿cuáles serían? Además de la vacunación que ya mencionamos que es súper importante y creo que deberíamos de volver a recalcarla, doctora. Así es, quizás la mejor forma de prevenir es la educación. La educación en atención primaria, y cuando digo atención primaria estoy hablando de unidades de salud, estoy hablando de los colegas médicos generales, de los ginecólogos, de los pediatras. Es la educación al paciente, es la educación a esa mujer embarazada que va a traer un bebé, las condiciones en las cuales ese bebé va a estar en la casa, el hacinamiento, como le decía, la mala ventilación, las malas condiciones higiénicas, pueden hacer propicio el entorno de ese recién nacido a tener un evento de meningitis o un cuadro de infección de las leptomeninges, algo muy importante, y no solamente con meningitis, sino que también, bueno, sí tiene que ver con meningitis porque el virus del herpes es el principal causal de meningitis. A los niños recién nacidos, cuando los llegan a conocer a la casa, tratar de que no los toquen mucho, que personas que no están en contacto siempre no los besen. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña nos ponían unos guantecitos en las manos a los recién nacidos. Tiene razón de serlo, porque hay gente que toca las manos de los niños y el niño se mete la mano en su boquita. Entonces todos esos cuidados del recién nacido, que es una de las poblaciones más en riesgo, se debe tener cuando el bebé llega a la casa, que la casa tenga buenas condiciones higiénicas, obviamente la vacunación tanto de los principales virus, la vacunación contra también el meningococo, y sobre todo las campañas que se deben de hacer a nivel de los grandes hospitales pediátricos, en las consultas externas de los hospitales públicos, a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque es una condición médica que tiene tratamiento, tiene un diagnóstico. El diagnóstico es rápido, el diagnóstico se hace de una manera casi en un 90% de forma certera, y el tratamiento antibiótico, como mencionaban en la cápsula de entrada, es un tratamiento antibiótico endovenoso con ingreso, pero que el paciente en 3, 4, 5 días, al quinto día, comienza a presentar una mejoría, si no es que antes, y las complicaciones
siguiendo este patrón, las complicaciones a largo plazo se han minimizado mucho. Quizás en la prevención lo más importante es la educación a la población y saber e insistirles en consultar. Cuando vean que su chiquito está teniendo conductas diferentes, en un adulto joven, cuando veamos que tenemos patrones alterados también, tenemos fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, vómitos, nos sentimos un poco aletargados, y en el adulto mayor, cuando el cuidador o la familia notan cambios bruscos en la conducta. Ok, perfecto. Ahí teníamos todas estas recomendaciones. Lo más importante es consultar, no automedicarnos. Se va directamente al médico. Si usted quiere hacer la cita con la doctora, lo puede hacer a través del 2263-3111 y también en Bernes Medical. Así, y puede llamar al 7860-2038 para que usted pueda agendar su cita. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Ha sido un gusto. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.